Amén. Muy buenos días para todos. Tenerlos en este lugar. Bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Amén. Así que le pido que por favor pueda orar conmigo. Señor, gracias por este día maravilloso que nos das en tu presencia. Estamos buscando tu rostro, buscando, Señor, tu palabra. Queremos, Dios, más de ti. Cada persona que ha venido esta mañana, Dios, te pido le bendiga, le llene de tu amor, de tu gracia, de tu presencia, de tu espíritu que es santo, Señor, que siempre vivifica y toca. Señor, gracias porque nunca nos has dejado, porque siempre nos acompañas, y Señor, porque podemos, Dios, esperar siempre en ti. Te pido que la palabra del día de hoy sea retadora para nosotros, nos lleve a confiar, nos lleve, Señor amado, a ser alentados por ti, a tener nuestra esperanza puesta en ti y nuestros ojos puestos en ti. Gracias, Señor, conoces nuestras necesidades, conoces, Padre Celestial, todo lo que somos, y te pedimos que este día, Señor, sea tu palabra allí, tocando y penetrando lo más profundo de nuestro corazón, porque te necesitamos, querido Dios, porque te anhelamos, querido Señor. Por eso venimos confiados en ti y descansamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A usted le pasa que ha olvidado días o fechas especiales? ¿O soy el único que le pasa? ¿Sí? Alguien que aquí con sinceridad que nos cuente, que nos diga, sí, a mí se me olvida. A mí se me olvida. ¿Sí? ¿Se me tienen dificultades por olvidarse de una fecha bien así, bien importante? Hay personas que tienen problemas con recordar fechas importantes. Hay otras que no tienen problema con eso, pero ¿cuáles son esas fechas que se olvidan con frecuencia? ¿Qué no deberían olvidarse? Los cumpleaños, ¿qué más? El aniversario, ¿no? Esto es algo que se olvida con frecuencia. Y a veces uno ve ahí parejas, ahí pues ella, ¿no? Haciendo, no se acordó de la fecha, ¿cierto? ¿Qué otras fechas se olvidan con frecuencia? Particularmente esas dos, ¿no? Particularmente esas dos. Me parece curioso que una vez hablaba con alguien y él no sabía la edad de sus hijos, ella era la que sabía. Pregúntale a ella, yo no me acuerdo cuántos años tienen los chicos, pero así hay personas que se les olvida de las fechas. ¿Y qué fechas no se olvidan? La del cumpleaños personal, ¿cierto? No se olvida el día de la quincena, no se olvida. Eso está presente, eso está. ¿Cierto? Eso no se olvida. Bien. Si de olvidarse de fechas especiales se trata, yo soy el primero. Tengo que contarle que cometí un grave error hace unos años atrás y se me olvidó nada más nada menos que el día de cumpleaños de mi mamá. Pastor, usted está en pecado, ¿de verdad? Sí, señor. Se me olvidó. Estaba yo trabajando hace 20 años atrás, eso hace por ahí unos, ¿qué le digo yo? Unos 7 años. Estaba yo trabajando en la iglesia de La Vega y preciso me dieron vacaciones para junio y yo llegué a la casa el día del cumpleaños de mi mamá, 18 de junio, llegué a la casa. Ahora, desde ese día no se me olvida. Llegué a la casa y llegué allá, bien, hola, mamá, está chévere. Ellos vivían en el campo y llegué allá lo más relajado, bien contento. Entonces mi mamá me dijo, ay, mijito, qué bueno que lo dejaron venir para el día de mis cumpleaños. ¿Cómo así? Sí, es que es mi cumpleaños hoy. Ay, Dios bendito. Sí, le cuento que eso me pasó. Y yo le pedí perdón a mi mamá. Le dije, perdón, mamá. Y tengo luchas con recordar las fechas. Tengo luchas con recordar las fechas, por eso a veces hay personas que cumplen años, amigos, y entonces no se les extraña, ¿ok? Es que se me olvida. Téngame paciencia. Y le hablo de esto el día de hoy con una sencilla razón. Porque en la palabra del Señor, escuché, un hombre habló acerca del día que toda persona no puede pasar por aquí. Habló de la fecha que a ninguno de los que estamos aquí se le puede olvidar. Un día muy importante y crucial. Un día que todos los seres humanos tenemos que tener y que no podemos ignorar. Y lo que me impacta acerca de este día es, conforme él habla de este día, la insistencia que le pone, ese grado de insistencia que él le da para que la gente no ignore, por favor, esta fecha. Especialmente lo que la Biblia nos dice acerca de esta fecha. Y nos dice la Biblia
que este varón deseaba con todo su corazón que los hijos de Dios vivieran recordando cada día de su vida este importante día. Lo cierto es que este día es el día que más importa entre la humanidad. Un día que los hijos de Dios tienen que tenerlo en cuenta. Por eso, qué bueno que usted vino hoy para recordárselo. Señoras y señores, este día del cual estoy hablando es el día de la venida del Señor. No, en serio. Bueno, empecemos por decirle que no sé si usted sabía que Cristo viene por segunda vez. Sí sabía eso. Escúcheme, y la insistencia del varón que nos habla de esto, el cual es el apóstol Pedro, nos dice con insistencia que no podemos ignorar este día. Que no lo podemos ignorar y que si alguien tiene que tenerlo presente, son aquellos que dicen seguir la fe en Cristo o tener temor del Señor. En este caso, los que estamos hoy reunidos en este lugar. Y este es el tema particular de la segunda carta de Pedro. Quisiera invitarle a que abra su Biblia allí. Segunda carta de Pedro. Y antes de leer acerca de la segunda carta de Pedro, ahorita le voy a indicar el capítulo y los versículos. Pero por lo menos vaya buscando. Se encuentra al final de la Biblia. La segunda carta de Pedro, nomás con 3 capítulos. Y antes de que leamos y vayamos a la lectura bíblica, el apóstol Pedro, para mí es importante contarle lo siguiente, escribió 2 cartas, se le adjudican 2 cartas, también se le adjudica el Evangelio de Marcos, parece que él lo narra y Marcos lo escribe. Pero el apóstol Pedro, de su puño y letra por lo menos, escribió 2 cartas a una comunidad de cristianos de su época que estaban siendo perseguidos, particularmente en el primer siglo hubo mucha persecución hacia los cristianos y la necesidad que hubo de escribirles fue acerca de su persecución, acerca de sus necesidades, acerca de lo que vivían y pasaban. Y Pedro, muy cristiano, muy mentor, muy pastor, escribe a una serie de cristianos perseguidos. Y el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, dirige estas 2 cartas de las cuales estoy hablando, con el fin de animarlos a que no pierdan su fe en medio de su situación difícil. Les invita a que resistan, les enseña a que los padecimientos son parte de la vida, si pasan es por algo, y sobre todo les enseña algo, a colocar su mirada en Jesús, porque los cristianos tienen esperanza. ¿Amén o no amén? Amén. Tienen esperanza acerca de una verdad y es acerca de la eternidad del cielo. A un cristiano no se le puede olvidar que hay una eternidad, que esa eternidad es el cielo, que nosotros no vivimos específicamente para la tierra, para el mundo, sino que hay una salvación prometida, una herencia celestial y también irreversiblemente una segunda venida visible de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Especialmente Pedro refuerza esta doctrina del día de la venida de Cristo en su segunda carta, que es la que vamos a leer el día de hoy. También les habló acerca de los falsos maestros, porque es que cuando se trata de hablar de que Jesús viene pronto, hay muchas personas que piensan cosas que no son. Entonces también les habla y les dice, tengan cuidado con los que enseñan mal, pilas con eso. Les dice Pedro a esos cristianos, también para nosotros. Pero por sobre todo, no ignoren una realidad. Ninguna persona puede ignorar que Cristo volverá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted lo espera? Amén. Esa es nuestra esperanza. Y en ese orden de ideas, la enseñanza a los cristianos perseguidos y expatriados, a las cuales se dirige Pedro, les está animando a que tengan presente este día, que no lo ignoren, porque está en la esperanza de todo cristiano: soñar y esperar el día del regreso del Señor. ¿Por qué? Porque según la Biblia, allí llanto no habrá. Porque allí habrá descanso, real descanso. Porque cuando venga Cristo, habrá paz eterna. Porque cuando Cristo venga por ti, tendrás plenitud de gozo, dice la Biblia, y sobre todo hay una morada celestial esperándote. Y es que cuando se enfrentan y se viven ciertas dificultades de la vida, ciertas calamidades en el mundo, la pregunta es, ¿qué más podría animar el corazón de uno que tiene fe sino su Señor y su regreso? Es que este debería ser el argumento por excelencia que nos mantenga a todos los que estamos aquí con una sonrisa bien grande en el rostro. Saber que Cristo vuelve. Este debería ser el argumento que tú no tomes como fantasía, sino que tú lo tomes como una realidad de tu fe y de tu doctrina y como tu fundamento, porque esta es una verdad que la Biblia nos habla acerca de esto.
¿Qué más podría animar el corazón de uno que sufre, que uno que está pasando pruebas, dificultades, que pensar en soñar con estar cara a cara con su Señor? ¿Qué más le podría animar? Y si no le anima eso, no le anima es nada en este mundo le serviría. Amigos y hermanos, nunca olvides que esta es la razón de ser cristianos hoy: la esperanza del descanso eterno y la vida eterna con el Señor, el reino de los cielos. Este debe ser el motivo de felicidad y alegría más grande, más completo, que nos mantenga con gozo todos los días de nuestra vida, ante cualquier circunstancia difícil que pasemos. Es más, hablar de la segunda venida de Cristo sí que le da fundamento a nuestra fe, porque quita todos los fundamentos que quieren robarse del puesto de la segunda venida de Cristo. Porque es que si yo te digo a ti, sé cristiano para que te vaya bien, pues sé cristiano para que te salgan las oportunidades que necesitas, pues estaría faltando a su palabra, estaría dándote un fundamento que realmente no es muy confiable, porque a las personas buenas también le pasan cosas malas. En cambio, si yo te hablo de la segunda venida de Cristo como el fundamento de tu fe, créeme que tú podrás vivir esperanzado y feliz, gozoso, porque es algo que se va a cumplir. Si eres un creyente, dile a tu lado: no olvides ni ignores que Cristo viene. Y recuerda siempre esto: la base fundamental de tu fe es la bendita esperanza. Y en las asambleas de Dios, cuando se habla de la bendita esperanza, se está hablando de la salvación eterna. ¿Cuál es la bendita esperanza? La bendita esperanza es que tenemos a alguien que regresará por nosotros. Y en este caso, ese alguien es Cristo. Entonces, predicaremos de esto. Amén. Por eso en este día quiero compartir un mensaje titulado Un día para recordar. ¿Cómo se titula? Un día para recordar. Así es, un día para recordar. Y este día para recordar es recordar que Cristo viene. Un día, el día del Señor. En la Biblia este día tiene muchos nombres: el día del Señor, la segunda venida de Cristo, la segunda venida visible de Jesús, del Señor. Tiene muchos nombres, entonces por eso lo hemos titulado así. Y en esta segunda carta que quiero que leamos el día de hoy, Pedro actúa como aquel mentor que recuerda y que exhorta, que amonesta a sus discípulos, que insiste especialmente a tener principios claros que todo creyente debe tener, como por ejemplo el día de hoy, saber de que Cristo viene. Y su insistencia se debe también a una realidad de fondo, porque si tú leyeras segunda carta de Pedro, vas a notar que él es muy insistente. Les recuerdo: oigan, espabilesen, despiértense. Pero hay una razón de fondo por la cual él es insistente, y se las quiero leer. Ahora sí quisiera invitarle a que entonces vaya al capítulo 1, versículo 12, para que leamos en primer lugar la razón de fondo por la cual Pedro insiste con la segunda venida de Cristo. Entonces él les dice lo siguiente, y quiero que por favor lo interprete conmigo: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué leemos en esa primera línea? A alguien que insiste. Por eso yo no dejaré de ¿qué? De recordarles. Estaré encima de ustedes, recordándoles. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, no voy a dejar de recordárselas aunque las sepan. Y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. En otras palabras, en insistirles, en estar diciéndoles y molestándolos. Versículo 14, aquí está la razón de fondo: sabiendo de que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué sabe Pedro? Sí, Señor, que pronto se va a morir. Pedro, después de que escribe su segunda carta, poquito tiempo después murió. Por eso él insiste: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, ¿quién nos está hablando? Estas son las palabras de un mentor que está a las puertas de la muerte. Estamos hablando de un pastor, de un anciano, de un hombre veterano con mucha fe, que lo único que tiene para decirles y recordarles, las últimas palabras suyas para los que quedan vivos, para los que todavía tienen una vida por delante, es decirles: no ignoren la segunda venida del Señor.
Y yo considero que las palabras de alguien que está al borde de la muerte siempre serán importantes. ¿O no? No sé si hay alguien aquí que haya tenido esa experiencia de que algún familiar en su lecho de muerte le haya mandado a llamar porque tiene que decirle algo. No sé si a usted le ha tocado pasar esa situación, pero lo que ese familiar o lo que la persona al borde de la muerte tiene que decir siempre es importante. Considero que esta es palabra de Dios y considero que este señor, el apóstol Pedro, sabiendo que él fue un mártir de la iglesia, es decir, que lo asesinan, su muerte fue un asesinato por causa de Cristo, tiene que decir algo y es insistirnos en que esperemos la segunda venida de Cristo. Entonces, así actúa la segunda carta. En el capítulo 3, Pedro se centra a hablar específicamente del día en que el Señor volverá, de lo que allí acontecerá, de la esperanza que es para todo creyente y de lo terrible que también será este día para el no creyente, para el que no cree. Y nos dice acerca de este día específicamente una cosa: no lo ignoren. ¿Qué nos dice? Así que quisiera invitarle a que corra unas páginas y vaya al capítulo 3 y estaremos ahí. En el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, hablando acerca de la venida del Señor, yo pude identificar algunas razones por las que no podemos ignorar la segunda venida del Señor. Acerca de que no podemos ignorar el día de su venida. Y te las quiero mencionar el día de hoy. Me siento responsable como pastor en esta mañana poder hacer eco frente a la voz de Pedro de hace 2000 años atrás, que nos quiere decir y enseñar acerca de que no ignoremos de que Cristo volverá. Y hay algunas razones importantes por las cuales no puedes ignorar que Cristo volverá, y te las quiero mencionar el día de hoy. Una de ellas, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, versículo 3, póngale cuidado aquí para adelante, que en los posteros días, en los días finales, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento quiere decir el día en que Él venga. ¿Dónde está la promesa de que Él volverá? Eso dirán los burladores. Y seguirán diciendo: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, los que hay hoy en día, los cielos y la tierra de hoy en día, están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Primera razón por la cual no ignorar el día de la venida del Señor: porque es promesa. ¿Por qué es qué? Porque es una promesa en la palabra. Y es lo que Pedro justifica. Por eso ninguno puede ignorar el día de la venida del Señor, porque el día de la venida del Señor es una promesa dada en la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y todos sabemos que lo que Dios promete, ¿qué pasa? Se cumple. Y si el día de la venida del Señor es una promesa, ¿qué crees que sucederá? Se cumplirá. Y así es este día de su venida, una palabra profética. El día de la venida del Señor es una palabra profética. Es una promesa dicha por el Señor. Es algo en lo que el Señor mismo comprometió su misma palabra. Dio su palabra de que así sería, y Él nunca deja de cumplir lo que dice y lo que va a hacer. Además, en todas las promesas que Dios nos haya dado, esta es la corona de las promesas. O sea, si tú estás feliz porque Dios te ha dado algún tipo de promesa, de bendición, la que quieras, quiero decirte que la venida de Cristo es la mamá de las promesas.
¿Me hago entender? Esa sí es la mamá de las promesas. ¿Cómo ignorar a la mamá de las promesas? Para la gloria de Dios, el hecho de que este día sea una promesa debe animarnos porque vendrá sin lugar a dudas, pero vendrá con esperanza para el que cree. Es decir, que el que cree no debe preocuparse porque le traerá bendición, pero el impío, el que no cree, dice la Biblia que le traerá perdición. Y esto es delicado. Y Pedro lo sabe. Por eso les hace memoria de ello a estos cristianos y les dice que no ignoren este día. Entonces Pedro en el versículo 1 y 2 hace algo precioso. Se propuso recordarles instrucciones anteriores y no impartir nuevas enseñanzas. Les dice, yo no vine aquí a darles un nuevo conocimiento, yo vine a recordarles lo que ustedes ya. ¿Cuántos de los que están aquí ya sabían que Cristo vuelve? Amén. Yo sé que usted lo sabe. Esta palabra haga de cuenta que es una recordación, porque usted no se le puede olvidar eso. Entonces Pedro está haciendo eso, está no dando nuevas enseñanzas, está reafirmando un concepto que ya se tiene. Estas instrucciones son acerca del día del Señor y hay dos elementos importantes que lo prometen. Si tú notas el versículo 1 y 2, vas a notar que él dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a sus discípulos, Nuevo Testamento. Entonces Pedro se está valiendo de dos elementos importantes para hablar de lo que fundamenta la promesa de la venida, tanto antiguo como nuevo, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Y el mensaje de la venida del Señor era la doctrina y era la promesa en la que más se hacía énfasis en la iglesia del primer siglo. Señores y señores, ¿de qué era lo que se predicaba en Hechos de los Apóstoles? De la venida de Cristo. No sé si hay alguien aquí que lleve más o menos 50 años de cristiano. ¿Hay alguien aquí? ¿40? ¿30? Todos son más o menos nuevitos. Pero si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien que tiene 50 años de cristiano, hace 50 años el mensaje por excelencia cada domingo en la iglesia es Cristo viene. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y este era el mensaje del primer siglo. ¿Por qué será que la iglesia actual más bien ignora esta palabra? ¿De qué están compuestas las prédicas del día de hoy? Las prédicas del día de hoy, las 5 formas para alcanzar el éxito, ¿no? ¿Cómo superarse? ¿Cómo superarse del amor? ¿Cómo dejar tal cosa? Mi hermano, se supone que la doctrina fundamental nuestra es que Cristo viene y deberíamos hablar de esto por donde sea, deberíamos hablar de esto. ¿Estamos de acuerdo? Las predicaciones de hoy y los cristianos también del día de hoy no quieren que se les hable de esto. Y lo que suena de fondo es que la iglesia de hoy, en general, tiene cierto apego al mundo. Ay, que todavía no venga, es que está muy bonito. Todavía me falta disfrutar muchas cosas. Me da falta hacer ciertas embarraditas. Escúchame, eso es lo que suena de fondo. A la iglesia de hoy le parece más atractivo recibir las bendiciones aquí en la tierra. Señor, hagamos un negocio. Yo soy cristiano, pero tú me bendices en mis proyectos. Negocios que hace uno con Dios. Cuando el fundamento de la fe no es la bendición en la tierra, sino la vida eterna en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? O han centralizado la fe en recibir aquí, ignoran por completo muchas veces que un día esto se va a acabar. Yo no sé eso porque está como callado, hermano. Alguien también dijo lo siguiente, un día hablando de la segunda venida, dijo: ay pastor, es que ese tipo de mensajes son fatalistas, asustan a los jóvenes. Mejor no hablemos de eso porque eso la gente, eso no viene a la iglesia porque le habla de eso. Pues querido amigo, quiero decirle que el buen evangelio no es para entretener a las personas. Las predicaciones no buscan entretener a nadie ni darle el gusto a aquel que quiere escuchar lo que quiere escuchar. El evangelio particularmente exhorta, y la exhortación es incomodarnos. ¿Alguien en esta iglesia se ha sentido incómodo con las predicaciones que se dan aquí? Si usted se ha sentido incómodo, está en la iglesia que usted necesita. Amén. Amén, hermano. O sea que no ignore por completo la realidad de que Cristo viene. Alguien también dijo lo que le dije. Dijo, esos mensajes son fatalistas.
pero la verdad es que aún como creyentes sí deberíamos tener en primer lugar que Cristo regrese, porque es más fatalista saber que si la gente no vea el pecado morirá. Eso sí es más fatalista. Pero el punto es que no podemos ignorar la doctrina fundamental de nuestra fe, porque como Pedro lo enseña, esto es dicho como promesa tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y si la palabra de Dios hace énfasis en esta promesa y la predicación de Cristo hizo énfasis en la segunda venida de Él, lee los evangelios y verás que las predicaciones de Jesús estaban encerradas en el reino de los cielos. No sé si has notado eso. Cristo no predicaba otra cosa que no fuera su reino. El tema favorito de la predicación de Cristo era hablar de que Él vendría, hablar de que había que dejar el pecado. Esa era su predica. Es más, la palabra nos quiere enseñar a no tener una fe apegada a este mundo pasajero, sino que la palabra, al prometernos el día de la venida de Cristo, nos quiere insistir a que nuestra fe esté puesta en la vida eterna, a ser desprendidos de este mundo, pues hay que hacer tesoros donde. Es lo que la palabra del Señor nos dice, donde la polilla y el orín no corrompen y donde el ladrón no mina ni hurta. Palabras del Señor Jesucristo. Versículo 3 y 4. Estos son asuntos de los postreros días. Versículo 3. Asuntos de los postreros días. ¿Y qué significan los postreros días? De los últimos días. De los días finales. De los últimos días, de los días finales, los cuales sin duda estamos viviendo. Y sobre todo por los burladores que abundan hoy. Versículo 3. Vendrán burladores. ¿Cuál es una de las señales que estamos en los últimos días? ¿Que vendrán qué? Vendrán burladores. Escúchenme. Y esta es prueba de lo que dice la promesa de la segunda venida, que abundarán los burladores, los cuales negarán la venida o no le prestarán atención a eso. No le prestarán atención. Vivirán sin prestarle atención a que Cristo viene. Y sobre todo los que ignoran esto es a lo que se refiere cuando la Biblia habla de burladores. Entonces Pedro dice que en los días finales las personas llevadas por sus concupiscencias, palabra que en algún momento alguien me dijo, ¿dónde vivirá esa señora? La señora concupiscencia. No, concupiscencia significa el pecado del hombre, de la carne, con lo que el hombre nace, con ese deseo de inclinarse siempre hacia lo malo. Eso es concupiscencia. Ignoran, por esa concupiscencia, ignoran y negarán que Cristo volverá con análisis absurdos. ¿Cuál es el análisis absurdo del que se burla? El análisis absurdo está en el versículo 4. Miren el análisis absurdo del que ignora que Cristo viene. El análisis absurdo es, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? ¿Dónde está? Dicen los burladores. Muéstrame que Cristo viene, demuéstramelo, dice la gente. Dicen así, porque desde el día en que nuestros padres han muerto hasta el día de hoy no ha venido. Es más, Cristo no ha venido desde que se creó el mundo. Entonces, esa es la justificación del que ignora que Cristo viene. Oiga, ¿cuántos años tiene la tierra? Como 7,000 años, y Cristo no viene. Entonces, ¿usted por qué predica de que Cristo viene? Esa promesa es como mentira, está como embolatada la venida porque dicen que viene pronto, pero hace 2000 años que murió y resucitó y no ni aparece por ahí. Ignoran que la promesa de su venida dice que cuando más las personas lo ignoren, más cerca. Entonces, cuando más abunden quienes reprochen que viene, más que. Cuanto más la gente ignore que Cristo viene, cuanto más la gente diga que no vendrá, más está cerca de cumplirse que vendrá. Es lo que Pedro está diciendo. Por esto tú que eres creyente, no olvides que Él viene, que es una promesa que está por cumplirse. Ahora, el ser humano, envuelto en el pecado, no puede desear ardientemente que Cristo venga. ¿Sabe quién desea que Cristo venga? El que está bien con Él. Amén. Aleluya. Es más, voy a hablar por algunos cristianos que no están aquí sentados, por otros que vendrán después. Pero hay cristianos que saben que Cristo viene, pero quieren que mejor no venga, porque todavía no están bien con Él.
Espere, Señor, espere. Pero me pongo bien. ¿Me hago entender? Y estos son los tiempos donde la gente está más apegada que nunca al mundo, a sus placeres, al pecado. Es cuando más cómoda las personas nos sentimos, cuando más escépticos hay acerca de que Cristo volverá. Y esta, según la palabra, es el escenario perfecto para que venga. La escepticidad que hay, los que lo ignoran, el apego al pecado, todo lo que estamos viendo es el escenario perfecto para que venga. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es más, alguien que tiene una buena relación con Dios y que lee y escucha la sana palabra de Dios, sabe y conoce que el Señor vendrá en un día como estos. Porque esta promesa del día del Señor siempre ha sido anunciada por la palabra a través de la historia. Versículos 5 y 6. Tenemos la creación del mundo y tenemos una prueba indubitable que nos dice que Cristo viene en la palabra. ¿Cuál es? Estoy buscando una palabra según este versículo. Un acontecimiento histórico que pasó ahí. ¿Qué acontecimiento Pedro está citando que nos prueba de que Cristo viene? No, lo que pasó después de la creación. Sí, Señor, el diluvio. Miren lo que dice. Tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Siguiente versículo. Por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿qué? Anegado en agua. ¿Y cuándo fue esto? En el diluvio con Noé. Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos el mundo y el diluvio como prueba de que cuando Dios dice que va a venir algo, viene. Tenemos como prueba de estas promesas que el diluvio también, en el diluvio, ¿qué también abundaron? Los escépticos, los que ignoraron la palabra de Dios, los que ignoraron el día del Señor y perecieron. Pero también tenemos una prueba, que el Señor, en el diluvio también hay una prueba hermosa, que el Señor salva al que le cree. Amén. No, en serio, hermano. Amén o no amén. Amén. Hermano, estamos hablando del fin del mundo. El diluvio también nos comprueba esto. Entonces la palabra de Dios siempre nos ha mostrado en diferentes escenarios la realidad de la promesa del día del Señor, y así mismo sucederá con los cielos y con la tierra que existen ahora. Versículo 7. Entonces dice el versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen hoy están reservados para la misma palabra. Cuando dice que están reservados para la misma palabra, es que va a suceder igual que en el diluvio. Vendrá el día del Señor. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Interesante, ¿no? Agua, luego fuego, que es lo que dice Apocalipsis. Llegará el día de la venida del Señor, el cual, como promesa de la misma palabra del Señor, indica fuego, indica juicio y perdición para los que no creen. Esa palabra impíos es los que no tienen fe. Pero también indica en Apocalipsis salvación para los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dile al que está a tu lado: no ignores que Cristo viene. ¿Por qué? Porque es una promesa. Primera razón. ¿Por qué es una qué? Promesa. Es una promesa, y las promesas Dios las cumple. Veamos la segunda razón. ¿Cómo vamos a salir? Está muy apocalíptico este mensaje, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Versículo 8. Entonces, quiero que identifiquemos una segunda razón por la cual no ignorar que Cristo viene. Primero, porque es promesa. Segundo, mas amados, no ignoréis esto. Vuelve a insistir con la palabra. No lo ignoren. Que para con el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Había escuchado ustedes ese versículo en algún momento? En dos partes de la Biblia está. Aquí y el Salmo 90. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y quiero que lea el versículo 13 conmigo. Dice así el versículo 13: pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios por eso. Amén. Aquí en estos versículos identifico la segunda razón por la cual no puedes ignorar que Cristo viene. Porque es promesa, y segundo, porque es pronta. Esa es la segunda razón. Porque es pronta. No podemos ignorar que Cristo viene pronto. Y todos sabemos que lo que más rápido pasa es el tiempo. ¿Qué hace que los chinos estaban chiquitos? ¿Cierto? ¿Qué hace que yo tenía 15 años? Y hoy por hoy sí que se siente que el tiempo pasa volando. ¿No le parece a usted? Oiga, nomás mire, estamos a octubre, estamos ya a puertas de diciembre. Estamos a puertas de estrenar nuevamente año. Y desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy se ha dicho y se sigue diciendo que el Señor viene pronto. Y lo seguiremos diciendo hasta que Él venga. Seguiremos diciendo que Cristo viene pronto. Su venida y que es pronto, lo decimos, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es pronto? Porque la Biblia nos dice que es pronto. Amén. Lo decimos sustentados en la palabra, no lo decimos porque nos parece. Entonces yo quiero leerle una serie de versículos que lo dicen. Solo quiero que escuchen porque seguramente será muy tedioso buscarlos. Solo se los nombro y los leo. Escuchen. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tenéis, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, otra vez, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y Apocalipsis 22:20 dice también así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Vengo en qué? Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Entonces, quiero que usted note que cuando el mismo Dios le da un tiempo a su venida, Él dice que es pronto. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, la prontitud de su venida no es medida con el tiempo de los hombres. Eso es algo que tenemos que dejar claro acá. Sino que es medida con el tiempo suyo. Y como no sabemos exactamente la fecha de la venida, aquel que usted le diga que sabe cuándo Cristo viene con fecha, salga, corra de allá. ¿Está bien? No le crean, porque la Biblia no dice la fecha, dice que es pronta. Y como no sabemos exactamente la fecha de su venida, solo sabemos que es pronta. Cualquier momento es oportuno para que sea pronta. Cualquier momento es oportuno para que Él venga. Y siendo así la cosa, que cualquier momento puede venir, ¿cómo ignorar semejante día? ¿No le parece así? Escúcheme, por favor. Por eso Pedro insiste, y sabiendo que le quedan pocos días de vida a él, lo más importante para él es que los cristianos sepan que Cristo volverá pronto. Los anima a vivir entonces teniendo presente eso. Y la misma medicina es para nosotros. Ante nuestras dificultades, ante lo que vivas, las hostilidades del mundo, aunque estés sufriendo, no puedes olvidar que Cristo viene. Entonces, Pedro, como lo mencionamos, quiere que la pronta venida del Señor sea medida en el tiempo de Dios. ¿Sea medida cuándo? En el tiempo de Dios. Es decir, con reglas divinas, no con reglas humanas. Entonces, cita en el versículo 4, cita el Salmo 90 para decirnos, versículo 8.
Para con el Señor, un día es como que. Y 1000 años como un día. ¿Para qué Pedro cita esto? Para hacernos entender que la venida de Cristo, cuando dice que es pronta, es medida en su tiempo. ¿Sí me puedo entender? No puedes tú medir la venida de Cristo en tu tiempo, en el tiempo cronos, sino en el tiempo kairos, en la eternidad de Dios. Porque Dios es eterno. Para Dios no hay pasado ni futuro. Todas las cosas para Dios están en el eterno presente. No se le olvide eso. ¿Están dónde? Dios está en un lugar que se llama el eterno presente. No hay ni pasado ni futuro. Entonces, no tiene necesidad de nuestro limitado concepto del tiempo, y no podemos limitarlo ni a él ni a sus ideas según nuestra escala de días y de años. Tú no puedes decir que Dios se demora, porque cuando Él dice que Él cumple a tiempo, Él lo mide en su tiempo. Error garrafal de los seres humanos: medir y esperar las cosas de Dios en nuestro tiempo. Porque no, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Al destacar esta verdad, Pedro está reprochando a los escépticos, a los burladores que juzgan a Dios con sus absurdas normas y ponen en duda el cumplimiento de sus promesas acerca del fin del mundo. ¿No saben que en el tiempo suyo no es? Les está diciendo Pedro. ¿Acaso ustedes ignoran que la segunda venida se mide en el tiempo de Dios? Y en el tiempo de Dios es pronta. Ahora, ¿cómo funciona esto con relación a nosotros los seres humanos? Quiero que por favor me escuchen. Versículo 9. Pues nuestros días y años para nada afectan el tiempo de cumplirse lo que Dios promete. Y si dice que es pronta su venida, aunque hayan pasado ya 2000 años humanos, su venida sigue siendo pronta. ¿No ves que no hay fecha? ¿No hay fecha? ¿No ves que el día y la hora nadie lo sabe? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Haciendo un paréntesis, quiero darte paz en un tema que Dios me permite hablar aquí. Hermano, hagamos un paréntesis. Asimismo, debes medir tú el tiempo del cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado. Aparte de la promesa de que Él vendrá, si Dios te ha dado una promesa de bendición, de proyección, de usarte, de que le servirás en el ministerio, lo que sea que Dios te haya prometido, no la midas en tu tiempo. Amén. Por eso es que en la Biblia existen diversos momentos como Dios cumplió las promesas que dio. A José le dio una promesa teniendo 17, pero pasados 13 años se la cumple. A Abraham Dios le dio una promesa que él no vio, la vieron fue sus descendientes. Oiga, el Señor no cumple porque pasó toda la vida y no cumplió. Hermano, error garrafal, no la midas en tu tiempo. Dios sí cumple. Lo que pasa es que Dios mide sus promesas es en su tiempo. No sé si alguien Dios le está hablando y está entendiendo esto. Él es oportuno, en otras palabras, sus promesas, sus reglas. En otras palabras, sus promesas, sus tiempos. Entonces, volviendo al tema, el ser humano, en su tiempo, es bueno que sepa que será pronta. Es todo lo que el ser humano necesita saber. ¿Qué necesita saber el ser humano? Que es pronta. Ya. Así como Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 6, les dijo lo siguiente cuando le hablaron de tiempo: a ustedes no les corresponde saber ni los tiempos ni las sazones. No hagan preguntas que no... ¿Se acuerdan de esa palabra? A usted no les corresponde saber, a usted necesita saber que es pronta. Confórmese con eso, ya. Y el Señor es sabio con estipular el tiempo de su venida así, que solo el hombre sepa que es pronta. ¿Por qué razón? Porque es bueno que el hombre sepa que es pronta, y porque es bueno que el hombre no sepa cuando Cristo viene con fecha. Ayúdame a predicar. ¿Por qué cree? ¿Se imagina donde Dios nos hubiese dicho: vengo en el 2027, el 31 de diciembre? ¿Se imagina donde Dios nos hubiera dado fecha? ¿Qué hubiese pasado? Más de uno estaría
descarriado y se convertiría el día anterior? La verdad. ¿Por qué más es bueno que el hombre solo sepa que es pronto y no sepa fechas? ¿Por qué más es bueno? Ayúdame a predicar. Hay que se predica conmigo. Usted que sabe de parte del Señor. Escúcheme. Esto impide que nos relajemos. Esto impide que nos relajemos. Esto más bien nos enseña a esmerarnos a que todos los días los vivamos como si fuera el último. Esto tiene que retar a la gente a ser mejores seres humanos. Por eso le voy a decir una cosa. ¿Qué tal que hoy fuera la venida de Cristo y el Señor usted lo pudiera por ahí mal parqueado? Que Dios nos guarde. Por eso hay que entender que esto es pronto. Es todo lo que el ser humano necesita saber. Y Dios es sabio por haberlo estipulado así. Y si alguno en su tiempo piensa que Él se tarda, no crea que Dios cambió sus planes. Lo que sucede es que sus propósitos son más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. En el caso de su venida, escuchen, si después de 2000 años no ha venido, según el versículo 9, es porque es paciente por amor a nosotros. Versículo 9. Miren, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan que. Si el Señor no ha venido en 2000 años, es porque Él quiere, está dando chances de que la gente se arrepienta. No sé si usted está entendiendo eso. Es porque es paciente por amor a nosotros y no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan y más bien le está dando chance a la humanidad para que deje el pecado y se salve. Versículo 10. Además de ser pronta, será como ladrón en la noche, es decir, repentina, inesperada. ¿Alguien espera que el ladrón lo visite por las noches? ¿Sí o no? Así es la venida de Cristo, inesperada. Inesperada. Como también lo dijo el Señor Jesús. Y siendo así, ¿cómo ignorar una visita inesperada? Es como decirle a usted: lo voy a visitar. ¿Cuándo? Un día de estos. En cualquier momento, espere. Además, los acontecimientos en el cielo y en la tierra versículo 11 y 12. Se los voy a mencionar rápido. Según Pedro, van a haber acontecimientos en el día del Señor. ¿Cuáles? En el cielo y en la tierra, estruendos, fuego que deshace y quema, acompañarán este día, según el versículo 11 y 12. Y esto habla también de lo terrible de este día, especialmente para el que ignora y no cree. Eso es algo claro que tenemos que dejar. Y todo esto es pronto. Por eso la recomendación y la insistencia también en el versículo 11 y 12 versículo 11, a apresurarse. ¿Cómo no debéis vosotros de andar santa y piadosa en una santa y piadosa manera de vivir? Si esto va a ser así, es hora, ya es tiempo de vivir santa y piadosamente, es lo que Pedro está diciendo. Y ese cómo no debéis, que está en signos de admiración, es como Pedro gritando, es como Pedro exclamando fuertemente. Y es un término enfático para causar alarma. Pedro quiere causar alarma, quiere causar impresión sobre los que leen, oiga, preocúpese, despabilese. Y es que ni más ni menos con este día. El cuadro terrible de los acontecimientos del día de la venida del Señor también son prontos y deben alarmar a las personas para no querer vivirlos. ¿Ven o no, amén? ¿O usted quiere vivir fuego y esa vaina? Bueno, si usted no lo quiere vivir, alármese hoy a estar bien con Dios. Y los que han confesado sus pecados y llevan una vida recta con el Señor, que anhelan la venida de Cristo, entonces que dediquen su vida y su tiempo, en este tiempo, si ya son salvos, a evangelizar y a ganar almas para que otros también ese día sean salvos. Versículo 13. He aquí también el otro acontecimiento que acompañará el día de la venida del Señor. ¿Qué otro acontecimiento acompañará el día de la venida del Señor? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Esto para quién es? Para los que creen. Y la Biblia habla de los cielos nuevos y la tierra nueva en Isaías 65, en Isaías 66,
Pedro también lo nombra, y también lo nombra Apocalipsis capítulo 21. La Biblia promete para los hijos de Dios nuevos cielos y nueva tierra. La pregunta es, ¿cómo ignorar un día tan hermoso? ¿Cuántos anhelan los cielos nuevos y la tierra nueva? Pastor, ¿es bien literal? Sí, Señor. Esos son promesas literales. La Biblia habla, incluso la Biblia dice en Apocalipsis que el mundo grita, gime, porque Cristo venga. ¿Por qué? A causa de la contaminación, a causa de los grandes desastres naturales son culpa del hombre. Y la Biblia dice que la tierra gime que Cristo venga. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga la restaurará. Nuevos cielos y nueva tierra. La pregunta es, ¿vas a ignorar este día? No lo ignores. No lo ignores para nada. Hemos hablado de dos razones por las cuales no ignorar este día. Primero, ¿por qué? Porque es promesa, y segundo, porque es pronta. Y la tercera y última para terminar. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18 y último. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. En estos versículos identifico la tercera razón por la cual no ignorar que Cristo viene. Porque es promesa, porque es pronto, y tercero, porque hay que prepararse. Amén. Para el día de Cristo hay que ¿qué? Prepararse. Y todos sabemos que todos los seres humanos tendremos que tener que ver con el día de que el Señor venga. Para salvación o para perdición, pero tienes que ver con el día del Señor. Y voy terminando y cerrando. ¿Cómo tú puedes ignorar este día? ¿Y prepararse qué implica? Prepararse implica ¿qué? Arrepentirse hoy de tus pecados. Prepararse para el día del Señor implica recibir y creer de todo corazón a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Ponerte bien con Dios hoy. ¿Qué implica prepararse? Implica trabajar en la santidad progresiva. ¿Cuál es la santidad progresiva? La que se da cuando yo leo la palabra o estudio la palabra y conozco la palabra. Cuando yo cambio mis conductas que no están bien. Cuando yo tomo decisiones por Dios. La santidad progresiva se da conforme a la llenura del Espíritu Santo en tu vida. La pregunta para ir cerrando esta mañana es: ¿qué cosas debes solucionar tú en tu vida para el día de la venida del Señor? Porque la tercera razón por la cual no podemos ignorarlo es que tenemos que prepararnos. Hay que prepararse. Y el interés de Pedro no es tanto profundizar en los acontecimientos del día. Pedro no está preocupado por darte un orden, cómo van a suceder las cosas. No, él está más preocupado porque la gente se prepare para este día. Porque le voy a decir una verdad, mi hermano. De la venida de Cristo hay mucha teología, se dice muchas cosas. Si usted entra a internet, usted va a encontrar un poco de gente diciendo barbaridades también. Entonces, los teólogos no se ponen de acuerdo para decir cómo sucederá. Lo cierto es que sucederá. ¿Qué es lo que más importa? Que tú estés preparado. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿Y cómo te preparas? Te preparas con la palabra. Amén. Amén. Te preparas con la palabra. La paciencia del Señor, recordemos en el texto, que su paciencia no es demora, su paciencia es misericordia. Si todavía no ha venido, es porque Él quiere que tú te arrepientas y te está dando chance de que lo hagas. Retomo algo que dije hace un momento. Tú no puedes permitir ni darte el lujo de que Cristo venga, esté relajado y Él te halle mal parqueado.
que cuando Él venga te encuentre haciendo su voluntad. Amén. Pedro también cita en el versículo 16 al apóstol Pablo y sus epístolas. ¿Por qué? Porque Pablo habló de la segunda venida de Cristo y dijo que algunas eran difíciles de interpretar. Eso dijo él. Pero, aunque haya cosas de la venida de Cristo que no son fáciles de interpretar, lo que tienes que saber tú es que tienes que prepararte. Versículo 17. El creyente, además, es responsable de su propia seguridad. Pablo va terminando diciéndoles, por favor, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Y quiero hacer énfasis en esto. Pedro está diciendo, queridos cristianos, aquí tienen a su mentor y su pastor que les está enseñando lo que es correcto. No se vayan a poner a escuchar inicuos, gente sin conocimiento que está hablando cosas de las que no saben. En otras palabras, te estoy diciendo a ti, si tienes tu propia iglesia, ¿sí la está cogiendo? Si tienes a tu pastor, si tienes las escuelas de la iglesia, ¿usted qué hace por allá aprendiendo cosas tan cruciales en otro lado? Usted no sabe qué le van a enseñar. Pero como dijo un amigo mío, el pasto del vecino siempre será más atractivo que el de la casa. Hermano, pilas con los inicuos que le van a enseñar cosas que no son. Y si usted escucha un predicador que dice que Cristo no vendrá, mejor no lo escuche. Pilas con lo que usted escucha en internet. Y se lo digo como pastor. ¿Por qué? Porque es que internet hace daño a veces. Y por último, versículo 18, nuestra meta es tener un carácter a la semejanza de Jesús. Esto es crecer integralmente. Y esto depende de la voluntad y la disposición del hombre, de aquel que quiera querer crecer. Y a Él sea la gloria, la honra y el honor por la eternidad. No ignores el día de su venida por tres razones: porque es una promesa, porque es pronta y porque hay que prepararse. ¿Estamos de acuerdo? Termino diciéndoles lo siguiente. El Señor Jesús, con sus propias palabras, dijo del día de su venida. Mateo capítulo 24. Aquí termino. Cristo dijo así. Mateo capítulo 24, versículo 29. E inminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Jesús está hablando de los acontecimientos de su venida. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán en el cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo: el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
también vosotros estad, ¿qué? ¿Estad qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Maranata. ¿Sabes qué significa Maranata? ¿Qué significa Maranata? Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo desean? Den un aplauso a él. Maranata, Cristo viene, es una promesa, es pronta. La pregunta es, ¿estás preparado? ¡Ay! A estar bien con la gente, a pedir perdón, a dejar el pecado, a ser una buena persona, porque Cristo puede venir hoy.